La siguiente ponencia, el título es Relevancia económica de la industria militar en Andalucía. La va a impartir Fernando Murillo García y a Fernando lo va a presentar María Dolores Soler, que es economista, empresaria, embajadora de la marca Ejército y dama legionaria de honor. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí entre todos vosotros y sobre todo en este curso de verano de la Universidad de Málaga. Como embajadora de la marca Ejército, es un honor poder presentar a un ponente tan interesante como el que vamos a tener el placer de escuchar en cuanto termine mi breve locución. Se trata de Fernando Murillo García, es un economista malagueño que pertenece a la prestigiosa firma Analistas Económicos de Andalucía, cuyos estudios de mercado y sus informes sobre el seguimiento de la economía en Andalucía y más concretamente en Málaga se han ganado por derecho propio una gran notoriedad por firmeza y objetividad, así como por los aciertos en sus previsiones tanto a corto como a medio plazo de los sectores económicos. Murillo García es licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de Málaga, máster en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo por la Universidad de Málaga, experto en Dirección Financiera por la Escuela de Negocios ESESA y ex técnico de Analistas Económicos de Andalucía. Desarrolla su trabajo principalmente en el estudio económico financiero de la empresa regional, donde colabora en el proyecto de la Central de Balances de Andalucía y en la investigación del impacto económico de los sectores productivos estratégicos. La importancia de la industria militar en Andalucía es un tema apasionante y tenemos que reconocer que es poco habitual encontrarnos artículos o bien conferencias e incluso ponencias, y eso hace que sea de gran interés esta conferencia. Gracias, Fernando Murillo, por estar aquí y gracias por tu detalle de ceder los derechos económicos de tu intervención para los fines sociales que dictamina la dirección del curso. Un detalle que resalto porque creo que dice mucho de tu personalidad y de buen hacer. Tuya es la palabra, Fernando. Muchas gracias. Buenos días. Bien, muchas gracias, María Dolores, por tomarlo de presentación. Y muchas gracias, bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos por su asistencia aquí esta mañana. Y, por supuesto, agradecer a la Universidad de Málaga, a la Fundación General de la Universidad y a los organizadores de este curso de verano por su invitación a analistas económicos, que nos brinden la oportunidad de participar en unas jornadas como esta. Bueno, es un placer y ya estamos viendo que en esta segunda edición y también el año anterior se están aportando muchas cuestiones de enorme interés acerca del papel del Ejército en la sociedad desde múltiples puntos de vista. Y bueno, en la parte que me toca a mí, es un cambio de tercio un poco respecto a las presentaciones que se han realizado hasta el momento. Trataré también de contribuir con algunas consideraciones desde una perspectiva económica acerca de la importancia de la industria militar, fundamentalmente en Andalucía, pero dadas las características particulares de este sector, pues no se puede vincular de la coordinación general que se hace en España a través del sector público. Para tener una visión global del tema a tratar, pues trataré de seguir, aunque de forma breve, esta estructura de contenidos. Primero, algunas referencias básicas acerca de la vinculación entre la defensa y la economía. Después trataré de delimitar a qué nos estamos refiriendo con industria militar, qué actividades económicas comprende. Y a partir de ahí aportaré algunas cifras, en primer lugar, del contexto que supone la economía española. Y a continuación me centraré en el ámbito de Andalucía, con algunas cifras concretas, en la medida en que las fuentes nos lo permiten, y una estimación de impacto económico que hemos elaborado también desde Analistas Económicos de Andalucía. Para concluir con algunos comentarios acerca de retos a los que se enfrenta la industria militar. Bien, comenzando con la relación entre defensa y actividad económica, si bien vamos a hablar de industria militar, y esto tiene que ver con el tejido productivo, con las empresas que suministran bienes y servicios a la defensa, obviamente esto no se puede desligar del papel que tiene el sector público para proveer de ese bien que es la defensa y la seguridad.
La defensa sería un bien público, que, como digo, tiene que garantizar el Estado, y las decisiones que se toman en cómo se configura o cómo se determina ese bien público, pues básicamente tienen que ver con 3 aspectos. En primer lugar, los objetivos que tenga el Estado acerca de la defensa y la seguridad y las necesidades. En segundo lugar, qué recursos se van a destinar a ellos, a este bien y no a otros de la economía. Y, por último, cómo se gestionan esos recursos, ¿no? Se pueden destinar, pues, a unos sectores y no a otros, en el ámbito, digamos, nacional o a través de compras en el exterior, etcétera. Y esas decisiones van a estar condicionadas por varios elementos, como pueden ser el contexto económico, es decir, el ciclo económico puede ser expansivo o podemos tener una deuda pública elevada. También la percepción de amenazas del exterior, acerca de si estamos cerca de un conflicto bélico, ciberataques, etcétera, y por supuesto también de los compromisos que como país tenemos adquiridos por la pertenencia a diversas alianzas supranacionales. En segundo lugar, la literatura económica ha tratado ampliamente el tema del vínculo entre el gasto en la industria militar y el gasto en defensa y el crecimiento económico, y a grandes rasgos se puede decir que tiene un efecto positivo, ¿no?, por múltiples factores, y ahora me detendré un poco más en ello. Pero en primer lugar porque el efecto de seguridad, por el efecto disuasorio que tiene de no entrar en conflictos, ya genera de por sí efectos positivos en la economía, ¿no?, ese marco de estabilidad. Pero también directamente, por supuesto, los gastos e inversiones que en materia de defensa se realizan a nivel nacional, ¿no?, en temas de infraestructuras, en investigación y desarrollo, en formación y cualificación de los equipos, todo eso tiene efectos positivos. Y además hay que resaltar que estos efectos son, si caben, más positivos si las condiciones en el país son más favorables. Evidentemente, ante una inestabilidad política, una economía débil y, fundamentalmente, y aquí me detengo, en países donde la industria militar no esté muy desarrollada, ese alcance es sensiblemente menor. Ahí está entonces el papel de la industria de defensa como pilar básico para potenciar el impacto económico de la defensa como bien económico. Las ventajas que tiene el desarrollar una industria de defensa sólida son tener una autonomía estratégica, es decir, poder acceder a tener una capacidad productiva y acceder a unos bienes sin tener ningún riesgo de aprovisionamiento, dotar a las Fuerzas Armadas de los productos que específicamente necesita, reducir la vulnerabilidad económica ante riesgos como restricciones en la oferta o cambios en los precios, y estimular la industrialización tanto de la propia industria militar como de otros sectores. Bien, en referencia a esos efectos positivos que se tienen sobre la economía, hay algunos que son cuantificables, que se pueden concretar con más facilidad. Obviamente, si invertimos en defensa, se produce un gasto, se incrementa la demanda, crece la producción, mayores requerimientos de empleo. También tiene efectos positivos de cara a la balanza comercial en el exterior, sube las exportaciones y se puede impulsar la inversión. Pero no hay que olvidar que esos efectos, hay otros efectos que son intangibles, menos cuantificables, pero que están ahí y también contribuyen al crecimiento económico. El contar con un marco económico estable pues garantiza pues, que no varíen, no haya fluctuaciones en los precios, que se mantenga o incluso se incremente la renta per cápita, que se atraigan inversiones al país, que otros sectores puedan crecer, como por ejemplo el turismo, ¿no? Y también que todo las dotaciones que se hace de gastos en el ámbito militar luego se puedan traspasar al ámbito civil en temas de tecnología, infraestructuras, formación. Bien, y por tanto, si decimos que hay efectos económicos muy positivos en el gasto en defensa y la industria militar es uno de los pilares básicos para potenciar esos efectos, obviamente todas las políticas recogen, y con una tendencia creciente, entre sus objetivos impulsar esa industria de defensa, esa industria militar. El punto de partida, dadas las alianzas a las que pertenece España, pues está en organismos supranacionales, como la OTAN, la Unión Europea, pero se traslada obviamente a la política nacional. Y aquí pongo algunos ejemplos de la Directiva de Defensa Nacional, la Directiva de Política de Defensa Nacional del año 20 y la Estrategia de Seguridad Nacional del año 21. Todas recogen entre sus objetivos básicos el potenciar la industria de defensa, capacitarla para que sea capaz de participar en proyectos de cooperación público-privada y que contribuya en mayor medida a la economía. Y en concreto, y más reciente, la Estrategia Industrial de Defensa del año 23 recoge directamente este objetivo de consolidar
una base industrial y tecnológica de la defensa. Bien, tras esta introducción acerca de la economía y el impacto de la industria militar en ella, trataré de delimitar la industria militar. Es un sector bastante particular. En primer lugar, es un sector estratégico por todo lo que he comentado, su contribución al crecimiento y porque provee una serie de bienes y servicios destinados a la defensa y a la seguridad, que son muy sensibles. Pero el mercado es muy particular, no es un mercado al uso. Desde el punto de vista de la demanda hay un comprador único, básicamente, que es el Ministerio de Defensa. Es un mercado muy regulado. El Ministerio del Sector Público define los productos que necesita, los ciclos de producción, la inversión necesaria para acometerlo, pero incluso en el ámbito de las exportaciones, es decir, lo que una empresa que produce bienes de este sector vende al exterior, también tiene que tener la autorización, dado que son productos estratégicos, y en virtud de sus intereses y de las alianzas que tenga con el exterior, también determina las exportaciones. Desde el punto de vista de la oferta, pues la defensa demanda productos prácticamente en todas las actividades de la economía. Es un conjunto heterogéneo de empresas, pero sí podemos distinguir una serie de productos generales y básicos, como puede ser alimentación, industria textil, vehículos, digamos, comunes, pero sí que hay una serie de empresas que se dedican específicamente o en gran parte a proveer de productos que tienen que ver directamente con operaciones militares y en el ámbito de la defensa. Es un sector, además, uno de sus valores es que es muy intensivo en investigación y desarrollo. Siempre va a la cabeza en el ámbito tecnológico, con cuestiones que luego se van a trasladar posiblemente a la sociedad civil, pero esto hace que requiera una enorme inversión, lo cual puede suponer una barrera de entrada para nuevas empresas, pero que requiere además una cualificación muy elevada de sus profesionales. Además, tiene una vocación claramente internacional, cada vez más, porque las ventas tienen una alta dependencia de las exportaciones. Una vez que ya se proveen de productos al ámbito, digamos, doméstico, luego se pueden aprovechar esas economías de escala para vender al exterior. Las cadenas de suministro, y tanto la oferta como la demanda, ya tienen un carácter internacional. Ya no pide solo España como país, sino en virtud de las alianzas que tiene en el exterior. Las cadenas de suministro cada vez tienen más interacción con empresas de otros países. Esto hace que el escenario pues no sea homogéneo, la legislación es diferente. Tenemos que enfrentarnos a condiciones para los productos distintas en determinadas legislaciones, a cierto proteccionismo que se ha incrementado con posterioridad a la pandemia, y también hay un proceso de consolidación de empresas donde a través de fusiones y adquisiciones pues las empresas van cogiendo más dimensión para ser más competitivas y eficientes. Un aspecto clave es que el impacto económico de la industria militar es mucho mayor si la cadena de suministro está muy desarrollada. Es decir, es un mercado que se configura a través de empresas tractoras de un tamaño importante, que digamos que son las que reciben el encargo inicial, pero luego ellas se nutren de una serie de servicios muy especializados que aportan valor añadido a toda la cadena de valor, e incluso pymes, y entonces a través de ellas pues, se configura toda la red de producción. Pero además tiene un importante papel en cuanto a cohesión territorial, dado que no puede haber empresas de este tamaño y produciendo este tipo de bienes en todas partes, pero sí se trata de configurar una industria auxiliar en torno a ellas, tanto en las propias regiones como en zonas próximas donde existan clústeres productivos, para tratar de que se haya una redistribución de la riqueza entre todo el tejido empresarial. Bien, dicho todo esto, ¿a qué actividades concretas nos estamos refiriendo como actividades específicas en el ámbito de la industria militar? Pues bien, ahí recurrimos a la clasificación que hace el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material, donde se han definido pues, 11 subsectores donde se pueden, digamos, acomodar todas las actividades productivas en el ámbito de la defensa, ¿no? Destacando aeronáutico, naval, terrestre, armamento, misiles, simuladores, también el espacial, electrónico, la industria auxiliar, que recogería esa actividad, digamos, más general de sectores a lo mejor no tan específicos, materias primas y naves por control remoto. Bien, pero trasladar, para recabar información, ya que nos permita analizar ya con datos la importancia del sector, es complicado encontrar una actividad económica que se pueda decir todo lo que se produce para el ámbito militar tiene cabida en esta actividad económica, ¿no? Con este código y tal. Eso generalmente no es así, es bastante difícil,
porque existe cierta dualidad en muchas de las empresas que fabrican para el ámbito civil y también para el ámbito militar. Bueno, de una forma general, pues destaco ahí algunas para el sector de construcción aeronáutico, todo lo que tiene que ver con la fabricación y producción de equipos, su mantenimiento y también con las mejoras tecnológicas, ¿no? Bien, pasando ya a los datos concretos sobre la importancia del sector en la economía española. También las fuentes oficiales habituales, pues bueno, no permiten conocer exactamente las empresas que venden productos de defensa o no, pero acudimos a los datos del Ministerio de Defensa, que sí tiene, a través del registro que mencionaba, información sobre las empresas que declaran vender productos al ámbito de la defensa, e incluso que potencialmente, aunque no lo hayan hecho ese año, potencialmente tienen capacidad para vender productos al ámbito de la defensa. Entonces, bueno, pongo en el gráfico de la izquierda las empresas que han declarado ventas al ámbito militar en cada uno de los años. Se situaría en torno a unas 400, más o menos. El último año con información disponible son 394. Y vemos como principalmente el sector, bueno, la industria auxiliar, que son empresas más pequeñas y aportan en múltiples sectores, serían 190 empresas. Su sector electrónico y aeronáutico, naval y terrestre serían las empresas que más actividad tienen. ¿Qué tamaño tienen estas empresas? Bueno, retomando lo que comentaba, si bien el 80% de las empresas son pymes, es decir, facturan menos de 50 millones de euros o tienen menos de 250 empleados, el 20% del total son empresas grandes, que aunque no sean mayoritarios, es mucho más, es un tamaño superior que el resto de actividades económicas, tanto de la industria como de la economía en general, donde este 20% en la economía en general no llega ni al 5%. En torno al 20%, como digo, son empresas grandes. Ha perdido peso este grupo de empresas grandes por los procesos de consolidación empresarial que mencionaba anteriormente. En 2010 en torno al 25%, ahora ese peso está en el 20%, pero aunque sean menos empresas, aquí, bueno, que se ven ya algunas empresas con nombre y apellidos, si más o menos se pueden ver esos nombres. Sí que vemos que, aunque sean pocas empresas, acaparan la mayor parte de la producción y la mayor parte de las ventas. Vemos que la empresa que más factura, Airbus, en su versión de defensa y espacio, esa filial, acapara el 31% de las ventas del sector. Si agregamos la segunda empresa, que también es de Airbus, entre las dos facturan el 50% del total. Si lo extendemos a las 5 primeras empresas, acaparan casi el 75% y las 20 mayores el 90%. Es decir, que se concentra casi toda la producción en un grupo de empresas pequeño. En cuanto al conjunto de las ventas del sector, por destacar esa importancia, vemos que en el año 2021 la facturación ha ascendido a 6.500 millones de euros. La parte naranja indicaría las ventas que se realizan al Ministerio de Defensa y la parte azul a las exportaciones. Vemos, por tanto, el peso de las importaciones, que es muy relevante en el sector. En torno al 80% de las ventas de esta industria son exportaciones. Los sectores, bueno, eso además contribuye al crecimiento económico por su aportación al saldo exterior, ¿no?, y a la balanza comercial. Las actividades que más facturan y más importantes son el sector aeronáutico y naval. Las ventas son las mismas, las que se hacen al Ministerio, que las que se hacen en la exportación. Los dos grandes sectores sí que están presentes. El naval y el aeronáutico acaparan las dos primeras posiciones. Pero en el ámbito de la defensa se vende más productos de la industria naval, y en el ámbito de las exportaciones, mayoritariamente, casi el 70% son bienes del sector aeronáutico. Bien, por poner en contexto la dimensión de la industria en España con la comparativa internacional, vemos el ranking de los países exportadores. Aunque representa, bueno, decía 6.500 millones, es una cantidad importante, y el 80% son exportaciones, vemos cómo España ocupa, tanto en el año 23 como en el acumulado 18-23, para que no influya la coyuntura de un solo año, vemos que España ocupa la 9ª posición en términos de exportación. Se sitúa por debajo de otras economías importantes de la Unión Europea, como Alemania, Francia, Italia, y también, bueno, en Europa, el Reino Unido, y, bueno, muy lejos de Estados Unidos, por supuesto, pero, bueno, en torno al 3% del total de las exportaciones. En términos de empleo, también es un sector importante. Ahí vemos, bueno, una tendencia a la baja y luego un crecimiento que ha influido ahí la crisis económica. A partir de 2015 empieza a repuntar, pero, bueno, más de 20.000 empleos directos en la industria militar
y en los últimos años una subida hasta los 27.000 prácticamente. El empleo directo principalmente se genera en las actividades pues, más potentes, las que más hemos visto que tenían niveles de venta más elevados, en torno a 11.000 empleados en el sector aeronáutico y en torno a 4.500 en el naval. Lo que sí es muy destacable es la cualificación de ese personal. Vemos como hay sectores donde el 30, el 40 y el 50% de sus trabajadores son de una cualificación elevada, ¿no? Lo que contribuye a reforzar lo que decía de la importancia de aportar valor añadido en actividades de alto contenido tecnológico. Centrándome ya en el ámbito de Andalucía, en primer lugar, bueno, ¿qué papel tiene Andalucía dentro de España en la industria militar? Dado que, bueno, hay que hacer una gestión y una coordinación global de la industria militar. Vemos que en la implantación de empresas no puede haber, como decía, empresas dedicadas a lo mismo en toda la estrategia industrial de defensa organiza diversos corredores industriales para agrupar diversas empresas del sector de la industria de defensa, incluso concentrando actividades que se puedan apoyar entre ellas. Aquí tenemos un primer corredor, el corredor norte, el corredor centro-mediterráneo, y el corredor sur vemos que está ubicado íntegramente en Andalucía, con lo cual ya nos da una idea de la importancia elevada que tiene este sector para Andalucía, donde el 18% de los centros de trabajo están ubicados, dentro de los del ámbito nacional, están ubicados en Andalucía, con dos polos principales, que son el polo naval en la Bahía de Cádiz y el polo aeronáutico en Sevilla. Pero es que además se está configurando un cuarto corredor, el corredor de la Plata, que iría de norte a sur, desde Asturias hasta Alcalá de Guadaira, que también por la industria que tiene ahí en Sevilla, de manera que Andalucía estaría presente en 2 de los 4 corredores industriales. En términos de venta, comparativamente a lo que hablábamos de España, vemos que Andalucía es la segunda comunidad autónoma más relevante por peso sobre las ventas, en torno al 18%, seguida de Madrid, que bueno, acapara casi el 60%. Anualmente esas ventas superan los 1.000 millones de euros, 1.100 millones de euros de media en esa década ahí que se analiza. En términos de empleo, su importancia es mayor. En torno a la cuarta parte del empleo directo generado por la industria militar en España se concentra en Andalucía. En ese mapa que aparece ahí, por provincias, vemos que después de Madrid, Sevilla y Cádiz son las provincias donde más empleo directo se genera en el ámbito de la industria militar. Bien, utilizando otras fuentes de información en la medida de lo posible, bueno, por poner algún dato más, como decía, es complicado tanto por la delimitación del sector como por la información estadística que exclusivamente se centra en el ámbito de la defensa. Dado que cualquier actividad económica que recojamos, bueno, recoge también la parte civil. Aún así, en sectores que hemos visto que son relevantes, como la industria aeronáutica y espacial, y en este caso los vehículos militares de combate, que sí es más específico, vemos su peso sobre el valor añadido. Bueno, un valor añadido generado en torno a 600, 700 millones de euros de media anual, que representa el 7, el 8% de media en el total de la industria andaluza y en torno al 4% del empleo también regional. Y desde el punto de vista de las exportaciones, pues identificamos algunas actividades que, no siendo exclusivas del ámbito militar, pero nos aportan también una idea, aunque esté combinado con la producción para la sociedad, para empresas civiles. Pero vemos como la construcción aeronáutica representa el 35% de las exportaciones nacionales, la construcción de barcos el 19%, la fabricación de vehículos militares de combate la mitad, el 50%. Entonces, el papel de Andalucía también sobre las exportaciones nacionales en este ámbito es muy relevante. Y para concluir con los datos, hemos elaborado algunas cifras acerca de la estimación, desde una perspectiva global, el impacto económico que suponen estas cifras en la economía. Como resumen, digamos, las cifras que hemos comentado en temas de ventas sería el impacto directo, es decir, qué se gasta, qué se invierte en la industria militar, es lo que genera en términos de producción en las empresas dedicadas a la industria militar, sería impacto directo. Esas empresas interactúan con el resto de la economía, demandándoles bienes y servicios. Eso genera un impacto indirecto, que es lo que estamos estimando a través de la metodología de las tablas input-output. Y adicionalmente se generan unos empleos para abastecer esa demanda que tiene unas rentas salariales y un consumo dentro de la economía. Entonces, la confluencia de esos tres valores, directo, indirecto e inducido, daría el impacto económico global, una estimación
del efecto de la industria militar en la economía. Para el caso de España, vemos que con una producción inicial o directa de 6.500 millones se pueden generar 11.500 millones de euros. Esto tiene un efecto multiplicador de 1,76, es decir, cada euro invertido o gastado en la industria militar a nivel nacional genera 76 céntimos adicionales. Y esto en términos de producción y de empleo representaría en torno al 0,9-1% del PIB y el 0,4 redondeando en términos de empleo. Por no aportar mucha más, únicamente estas cifras, hay algunos estudios como el que hace KPMG anualmente para la Asociación de Empresas Tecnológicas relacionadas con el ámbito de la seguridad y la defensa, estiman también el 0,7 en términos de PIB y el 0,5 en términos de empleo. Pero bueno, es para tener un poco una visión de cuál es el impacto conjunto. Para el ámbito de Andalucía, nuestras estimaciones dirían que ese multiplicador sería del 1,38, se generarían 1.600 millones de euros de producción. Vemos que el multiplicador es más bajo y esto lo que puede indicar es que las interrelaciones y la industria auxiliar tal vez en Andalucía no están tan desarrolladas o tengan un mayor recorrido que en el ámbito nacional, donde posiblemente estén más cubiertas todas esas interacciones. Pero aún así el peso sobre el PIB y sobre el empleo es similar, en torno al 0,9 y al 0,3%. Y ya para concluir, simplemente algunas reflexiones sobre qué retos o qué oportunidades puede tener la industria militar de aquí en adelante. Bueno, sí hemos visto que Andalucía es muy importante dentro de la industria militar en España, ¿no? Con esas cifras en términos de ventas, de empleo, de exportaciones, y además tiene una cierta relevancia en la industria y en la economía andaluza. ¿Esto se puede potenciar en el futuro, dado el escenario actual? Bueno, hay oportunidades, dado que hay un objetivo de incrementar el presupuesto en defensa hasta el 2% del PIB en el año 2029. Eso va a suponer mayores inversiones y mayores gastos de las que se puede beneficiar la industria militar e incrementar ese impacto económico. También hay muchas oportunidades de colaboración público-privada a través de proyectos europeos, consorcios internacionales a los que pueden acceder las empresas, el Fondo Europeo de Defensa, el Plan de Acción Exterior de Seguridad, y hay un amplio recorrido en cuanto a la mejora de las cadenas de suministro, ¿no? De las redes de empresas que van a suministrar bienes y servicios a las empresas tractoras. Ahí hay una mejora importante. Y también las oportunidades que generan nuevos proyectos que ya están en marcha, como el de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, que también tiene su impacto sobre el crecimiento y el empleo, y el del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación que se va a implantar o que se ha implantado en Jaén. Así como otros retos para las empresas como la digitalización, mejoras de competitividad, atracción de talento y cualificación, que van a permitir que puedan acceder a nuevas oportunidades a nivel internacional para mejorar esas cifras y el impacto económico de la industria militar andaluza y nacional. Y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, María Dolores. Vamos a tener 10 minutos de descanso. Perdón, no va a haber preguntas porque veo que estamos cansados mucho. Manolo, luego se lo pregunto. No, pequeña. ¿Cómo cataloga el impacto de Airbus, puesto que la ACE hace en un lado el estabilizador que con la ACE hace en otro? ¿Cómo sabe? Y después al final se monta en tubos. Por ejemplo, ¿cómo cataloga el precio de la ala o del estabilizador de cola? Sí, bueno, aquí me basaba fundamentalmente en las cifras declaradas por la empresa como ventas de la vertiente, digamos, andaluza, ¿no? Porque Airbus es una multinacional y tiene, de hecho, en Madrid tiene la parte militar, en lo que decíamos, aquí tiene defensa y seguridad. Aquí sería simplemente la implicación que en el agregado de la facturación de la empresa es la cuota andaluza o nacional en su caso. Pero no por componentes, ya ese dato no tenemos. Bueno, muchas gracias. Tenemos 10 minutos de descanso.